El resplandor tembloroso de la guirnalda caía sobre la mesa como una respiración cansada cuando mi hija me acercó un plato con una sonrisa tan impecable que parecía pintada. Aquella Nochebuena en su casa, todo olía a vainilla tibia, canela recién molida y recuerdos que uno preferiría no desenterrar. Papá, hice tus pastelitos favoritos. Toma uno. Sí, murmuró. En su mirada había algo que me recorrió el pecho como agua helada. Tengo 62 años. He visto muchas miradas en mi vida y la suya no era afecto, era cálculo. Mientras las risas de la familia se mezclaban con el chocar de los cubiertos y los villancicos suaves que goteaban desde la radio, un presentimiento áspero se me fue trepando por la espalda. El marido de mi hija contaba alguna tontería sin importancia, pero su voz llegaba lejana como si viniera de otra habitación. Yo asentía, pero mis sentidos estaban clavados en el temblor apenas perceptible de las manos de mi hija al acomodar los platos. Pensé en décadas de trabajo, en los sacrificios, para que ella tuviera estudios techo, un camino seguro. Y pensé en cómo en los últimos meses su ambición había mutado en algo insolente, casi voraz. El pastelito frente a mí parecía inocente, un pequeño obsequio coronado con crema rosada. Pero su sonrisa no acompañaba la dulzura. Había en ella una sombra silenciosa, un aire de victoria anticipada que no alcanzaba a disfrazar. Sujeté el tenedor con una lentitud calculada. La miré de nuevo y entendí que aquello que sentía no era miedo, era instinto. Con los años uno aprende que el cuerpo detecta lo que la gente intenta ocultar. Aproveché las carcajadas de la mesa para mover con un gesto mínimo, casi infantil, mi plato y dejar en mi lugar el de su marido. Un cambio tan pequeño que parecía un suspiro. Nadie lo notó. Mi hija siguió hablando sin apartar sus ojos de mí. El tiempo se alargó fino como un hilo a punto de romperse. El postre quedó entre nosotros como una promesa torcida, aguardando en silencio el momento de cumplirse. 15 minutos después, su marido llevó una mano al pecho como si un fuego interno lo hubiera sorprendido. Su risa se cortó a mitad de una frase y el vaso se le escapó, rompiéndose en un estallido seco contra el suelo. El tintinear del vidrio quebró la calidez falsa de la noche. Mi hija se levantó de golpe, fingiendo alarma, mientras todos corrían hacia él. Yo permanecí inmóvil, sintiendo un frío antiguo subir desde mi nuca. Su respiración se volvió áspera, forzada, y entendí que la hora de fingir se había agotado para todos. Pidieron una ambulancia, mientras él se doblaba sobre sí mismo, emitiendo un quejido que aún me retumba por dentro. Entre el caos, ella buscó mi mirada aquella vez sin máscaras, y en su pánico reconocí la verdad. Una verdad que le atravesó los ojos como un rayo, sabía que su trampa había fallado. Yo asentí como si compartiera la angustia del momento, pero por dentro una certeza se abría paso sólida como una piedra antigua. Ese pastelito no estaba destinado a él. La sala se convirtió en un remolino de voces, pasos, luces, encendiéndose sin orden. En el camino al hospital viajé en silencio en el asiento trasero del coche de un vecino. Ella iba adelante temblando, dando órdenes vacías
que no lograban engañar a nadie. Miré las luces de la calle pasar como recuerdos rotos. Pensé en discusiones recientes por dinero, en su desesperación por adelantar la herencia en su tono helado semanas atrás. Las piezas encajaban con una precisión cruel una tras otra. El instinto que me había salvado comenzaba a reclamar explicaciones. Y yo sabía que esa Navidad había quedado marcada para siempre. Cuando llegamos, los médicos se llevaron a mi yerno de inmediato. Nosotros quedamos en la sala de espera con restos de brillantina navideña aún pegados a la ropa. Ella iba y venía repitiendo que todo había sido un accidente. Yo asentía mudo. Dentro de mí, viejas carpetas de memoria se abrían sin permiso, deudas escondidas, visitas nerviosas, preguntas insistentes sobre mis propiedades. Nada había sido casual. La mujer ante mí seguía siendo mi hija. Pero ya no solo eso. Por primera vez sentí miedo de mi propia sangre. Cuando un enfermero pidió los datos clínicos, ella se adelantó con rapidez, como si llevara ese diálogo ensayado. Nombró alergias, medicamentos, hábitos que yo jamás le había escuchado. Hablaba sin mirarme, con una voz que sonaba impostada, como si recitara una coartada mal aprendida. Yo respondí apenas lo necesario cuando preguntaron por mí. Nadie vio la tormenta creciendo dentro de mi pecho envejecido. Pensé que la verdad tarde o temprano sale a flote por su propio peso como los pecados mal enterrados. Una hora después, el médico anunció que el paciente había sufrido una intoxicación aguda. La palabra cayó entre nosotros como un cuchillo que no busca discreción. Mi hija soltó un grito ahogado demasiado teatral, desentonando con el temblor de sus manos. Yo tuve que sostenerme de la pared. El pensamiento que había intentado evitar llegó crudo inevitable. Si yo hubiera obedecido, si hubiese comido ese pastelito, quien estaría en esa camilla sería yo. Me empapó un sudor frío y comprendí el verdadero tamaño de aquella Navidad rota. Mientras extraían muestras y colocaban sueros en el cuerpo de mi yerno, supe que ya nada volvería a ser igual. Vi a mi hija hablar con médicos, con policías, que empezaban a llegar con familiares que fingían no entender. Yo callé, pero no era el silencio habitual, era un silencio despierto, calculado, lleno de decisiones que aún no tenían nombre. Aquella noche, más que la vida de un inocente, lo que estuvo en juego fue la certeza de que debía cuidarme. De mi propia hija. El dulzor del pastelito seguía suspendido en el aire como un veneno que no quería marcharse. La puerta de urgencias se cerró con un golpe seco tras el cuerpo de mi yerno. Ese ruido marcó el final definitivo de nuestra falsa Navidad. Mi hija quedó frente al vidrio, los brazos cruzados, moviéndose apenas de un lado a otro, como si ese vaivén pudiera devolverle un control que ya había perdido. Yo me hundí en una de las sillas metálicas, observando cada gesto suyo con la precisión de alguien que ya no puede permitirse confiar. Los minutos caían pesados, espesos. Ella miraba su teléfono, lo bloqueaba, lo desbloqueaba, repetía el ritual como una penitencia. Simulaba hablar con familiares, con amigas, con quien fuera capaz de sostener su papel de esposa preocupada. Yo seguía silencioso con la imagen del pastelito clavada en la memoria como una advertencia imposible de borrar. Aquella crema rosada había sido la línea tenue entre mi respiración tranquila
y el tubo transparente que ahora mantenía con vida a otro hombre. Un médico joven apareció al fin con el ceño hundido, como si la noche le pesara sobre los hombros. Logramos estabilizarlo, pero presenta signos claros de intoxicación, anunció. Necesitamos saber exactamente qué comió o bebió, si tomó alguna sustancia fuera de lo habitual. Mi hija habló antes de que yo pudiera abrir la boca. Nada extraño, doctor, solo la cena de Navidad. Todos comimos lo mismo. La observé bajo la luz fría del pasillo. Su voz sonaba firme, pero la tensión en su mandíbula la delataba. ¿También los postres?, preguntó el médico. Sí, claro, respondió ella sin parpadear. Levanté la vista entonces, sintiendo cómo un hilo helado me recorría. No todos, murmuré. Los cupcakes eran individuales. Mi hija giró la cabeza con brusquedad. En sus ojos se abrió un destello mínimo, casi invisible pero suficiente para que yo captara el golpe de alarma. El médico nos observó a ambos como si midiera silencios. Cada persona tenía un cupcake distinto. Así es, respondí. Mi hija los preparó uno por uno. Él tomó nota con una lentitud calculada. Necesitaremos analizar lo que sobró. Quedaron cupcakes en la casa. Ella apretó los labios. Sí, algunos. La policía los recogerá, dijo el médico. Y en ese instante, por primera vez, vi cruzar por el rostro de mi hija un miedo verdadero, crudo, sin filtro. Las horas siguientes fueron un desfile interminable de funcionarios, formularios, murmullos y miradas esquivas. La palabra intoxicación empezó a repetirse con una gravedad que ya no podía esconderse. Yo respondía lo mínimo, midiendo cada sílaba. Ella, en cambio, se mostraba angustiada, pero demasiado disponible, como quien intenta tapar un hueco, ofreciendo más de lo necesario. Por dentro mi memoria se movía sola. Sus insistencias para que celebráramos esa Navidad en su casa, su súbita amabilidad tras meses de distancia, su obsesión por mis bienes. Aquello que yo había querido ver como reconciliación se revelaba ahora como un movimiento calculado. Cerca del amanecer, un policía se acercó con rostro neutro. Necesitaremos que ambos nos acompañen a declarar de manera formal. Mi hija asintió de inmediato. Por supuesto, lo que sea necesario. Yo también asentí, pero no la miré. En ese silencio compartido pero roto, ya no había alianza alguna, solo la sombra de una verdad abriéndose paso. En la comisaría, las luces blancas de la sala de interrogatorios me hicieron sentir el peso de mis años. Me ofrecieron agua. La acepté porque la garganta me ardía. A mi hija la llevaron a otra habitación. No la volví a ver por horas. Una agente me bombardeó con preguntas: qué habíamos comido, quién había preparado cada cosa, cómo era mi relación con mi yerno, si había tensiones familiares. Contesté con calma. No oculté los roces recientes. Tampoco hablé aún de mis sospechas directas. Aprendí hace mucho que la verdad, si se dice antes de tiempo, puede morir antes de nacer. Cuando terminaron conmigo, me dejaron solo en una sala pequeña. Allí, por primera vez desde la cena, dejé que el cuerpo me temblara. No por miedo a la ley, sino por la certeza de haber estado a un paso de morir por manos de la propia hija que había criado con tanto esfuerzo. A media mañana, el médico regresó con el rostro más serio aún.
La sustancia encontrada en la sangre de su yerno no es común, explicó. Es un químico de uso industrial. En dosis pequeñas provoca intoxicación severa y en mayores puede ser mortal. El silencio cayó como una manta pesada. Mi hija no fingió desmayo esta vez. Se quedó rígida la espalda perfectamente recta. El pronóstico es reservado pero estable, añadió el médico. Sentí un alivio que no llegó a convertirse en descanso. Ese hombre Ramiro al que yo había salvado sin pretenderlo, seguía vivo. Y sin embargo su supervivencia no traería paz. Traería preguntas. Muchas. Esa tarde los agentes entraron a la casa de mi hija. Recogieron los cupcakes restantes, frascos, botes y hasta las bolsas de basura. Yo me quedé en la sala del hospital solo mirando pasar camillas como si fueran sombras. Pensaba en cómo un gesto pequeño había torcido el destino, un simple cambio de plato, un movimiento casi insignificante, y sin embargo tan decisivo como un disparo. Cuando finalmente pude ver a Ramiro unos segundos, estaba pálido, conectado a tubos con los ojos abiertos apenas. Me acerqué. «Ramiro», murmuró con dificultad. El sabor era raro. «¿Qué sabor?», pregunté. «Amargo, detrás del dulce». Asentí sin añadir nada. Aquella frase bastaba como confirmación íntima. Esa noche regresé a mi casa por primera vez desde la cena. Todo estaba exactamente igual. La mesa puesta, las luces encendidas, el árbol brillando de forma inocente junto al pesebre. Entré despacio, como si ese hogar ya no fuera mío. Apagué las luces una por una. El silencio llenó cada rincón espeso. Me senté en la cocina, en la misma silla donde horas antes había cenado. Imaginé mis manos tomando aquel cupcake, llevándolo a la boca con confianza ciega. Imaginé el ardor subiendo por la garganta, el cuerpo rendido, el suelo acercándose. Un escalofrío me recorrió la espalda. Hacía años que no sentía tan claramente la fragilidad de mi vida, ni la traición escondida en los lazos que siempre creí fuertes. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. Los análisis confirman sustancia tóxica en uno de los cupcakes. Investigación en curso. Dejé el aparato sobre la mesa con un movimiento lento. En cuestión de horas mi hija había pasado de anfitriona sonriente a posible sospechosa, y yo de padre confiado a testigo silencioso de un intento de asesinato. Miré el árbol una última vez antes de subir a mi habitación. La estrella en la punta brillaba con una luz extraña, casi burlona. Me acosté sin cambiarme mirando el techo en penumbra. Supe entonces que lo ocurrido no era un accidente, ni un malentendido. Era el primer acto de una verdad monstruosa que apenas comenzaba. Y yo, a mis 62 años, acababa de descubrir que el mayor peligro no venía del mundo, sino de mi propia sangre. Cuando amaneció, entendí que la noche anterior había marcado una línea que ya no podría cruzarse nunca más. Me levanté despacio con el cuerpo cansado y la mente aterradoramente despierta. El hospital me dejó un regusto áspero de cloro y miedo, como si el aire mismo hubiera fermentado entre pasillos. Preparé café sin encender la radio. No podía soportar villancicos
después de ver a un hombre debatirse entre la vida y la muerte por un simple pastel. Mientras el agua hervía, el vapor subió lento empañando la ventana. Y en ese silencio mi memoria comenzó a retroceder sola, como si alguien rebobinara mi vida hasta el primer hilo que se había desatado. Mi hija, la niña que un día llevé sobre los hombros cuando aún podía correr sin jadear, la que dibujaba corazones torcidos en papeles arrugados y me decía que nunca me olvidaría cuando fuera grande. Esa niña se había ido hace mucho, aunque yo me empeñara en no verlo. Recuerdo cuando empezó a cambiar, no fue un terremoto sino un desgaste. Pequeños gestos, menos llamadas, menos risas, interés menguado por mis palabras. Yo justificaba todo con eso de la vida adulta, el trabajo, las obligaciones. Me repetía que así crecen los hijos, pero no era solo crecimiento, era distancia. Luego vino ese brillo extraño en su mirada, una ambición nueva. Hablaba de dinero con urgencia desconocida, de inversiones, de estatus, de relaciones convenientes. Pedía mis consejos solo para desecharlos. Yo sonreía creyendo verla fuerte, sin darme cuenta de que ya empezaba a apartarme de su camino. Cuando se casó, pensé que había encontrado cierta estabilidad. Su esposo Ramiro me pareció un hombre serio, trabajador. No íntimo, pero respetuoso. Con el tiempo, sin embargo, empezaron los malos momentos, tensiones económicas disfrazadas de mala suerte. Cada visita terminaba en un pedido, una deuda, una urgencia. Yo daba sin preguntar. Siempre di sin preguntar. Una tarde hace 2 años escuché una discusión en la cocina. Yo fingía leer en el comedor. Ella gritaba que sin dinero nadie la respetaba, que estaba cansada de depender de otros, que necesitaba asegurarse el futuro. Sus palabras me atravesaron como un aviso que no quise reconocer. Luego vino su insistencia con mis documentos, el testamento, las propiedades, las cuentas. Siempre con una sonrisa suave, siempre bajo la excusa de prever. Yo evitaba el tema porque me hacía sentir viejo, pero sobre todo porque no quería imaginar un mundo donde ella no estuviera cerca. Hace unos meses noté otra cosa en sus ojos, un brillo tenso, casi ansioso. Ya no era solo ambición, era prisa, como si el tiempo se le acabara. Venía a haberme seguido, hablándome con una dulzura exagerada, una suavidad que nunca había tenido conmigo. Aquello debió activar mis sospechas. Pero lo que despertó fue mi esperanza de recuperar lo perdido. Recuerdo su manera de mirarme la última semana antes de Navidad, como si yo fuera un trámite que debía resolverse. Cuando me abrazaba, había rigidez en sus brazos. Preferí creer que era estrés por la fiesta. Esa fue mi ceguera más grande. El teléfono sonó al mediodía. Era el hospital, mi yerno seguía estable pero inconsciente. Agradecí la noticia con la voz quebrada. Me senté otra vez frente al café frío. Pensé en Ramiro, en su cuerpo, luchando contra un veneno que jamás estuvo destinado a tocar. Pensé también en mi hija, en todo lo que debió enterrar dentro de sí para llegar a ese punto. Por la tarde, una vecina tocó mi puerta inquieta. «Dicen que la policía estuvo en la casa de tu hija». Anoche, murmuró. Algo pasó con unos pasteles. Asentí sin explicar nada. La verdad ya no me pertenecía solo a mí. Había empezado a filtrarse por las paredes.
Cuando la vecina se marchó, entendí que la imagen pública de mi hija empezaba a resquebrajarse. Su ambición no solo había torcido su carácter, la había llevado a cruzar líneas impensables. Esa noche, mientras revisaba viejos papeles, encontré una libreta donde anotaba sus primeros gastos como adolescente: uniformes, cuadernos, zapatos. Yo anotaba todo no por control, sino por cuidado. Esa libreta inocente contrastaba con la mujer que ahora enfrentaba una investigación por intento de homicidio. El salto era imposible de asimilar sin dolor. Me pregunté cuándo perdí la autoridad moral sobre ella. No la autoridad del miedo, sino la del respeto. Quizá cuando cedí demasiado, cuando evitaba conflictos para no herirla, cuando confundí amor con complacencia. Esa noche soñé con ella de niña, sentada en mis rodillas, hojeando cuentos con ojos llenos de asombro. Me desperté con lágrimas secas en la cara. El dolor de un padre no estalla, se hunde, se asienta como una piedra. Al día siguiente, el hospital llamó de nuevo. Ramiro había despertado y podía hablar con cierta claridad. Preparé mis documentos y salí con el pecho apretado. Sabía que ese encuentro podía romper el último velo de dudas. En su habitación lo vi pálido, más delgado pero consciente. Me miró con alivio. Creí que me moría, susurró. Me senté a su lado. Tu tiempo aún no termina, le dije. Y quizá gracias a eso sepamos la verdad. Cerró los ojos unos segundos y murmuró. Fue ella. La vi poner algo en el azucarero cuando nadie miraba. Pensé que era una broma, parte de la decoración. Sentí que el mundo se contraía alrededor de mi pecho. ¿Estás seguro?, pregunté. El sabor era distinto, amargo detrás del dulce. Nunca lo voy a olvidar. No hizo falta más. Salí con las piernas flojas. Esa confirmación sellaba por completo lo que mi corazón ya sabía. Mi hija no había dudado. Yo sí, durante años. Esa tarde, la policía volvió a interrogarme. Ya no era solo el padre confundido, era el testigo clave de una verdad cruel. Al volver a casa, entendí que la mujer que yo había criado ya no existía. En su lugar había alguien capaz de mirarme de frente y sonreír, mientras planeaba mi final. La idea me revolvió las entrañas. Esa noche, frente al espejo del baño, me observé largo rato. Me vi viejo, cansado, con una herida que no se veía, pero ardía por dentro. Y aún así, entre mis pensamientos, surgió una certeza fría: ya no podía protegerla. No debía hacerlo, porque protegerla ahora significaría traicionarme a mí mismo, y porque aquella última Navidad que compartimos no fue solo una celebración arruinada, sino el instante exacto en que entendí que había perdido a mi hija mucho antes de casi perder mi vida. Regresé a su casa la tarde siguiente, sabiendo que pasaría el día entero en el hospital junto a su marido. La policía ya había hecho varias visitas, pero necesitaba entrar yo solo, sin preguntas oficiales, sin ojos vigilantes encima. Necesitaba enfrentar ese espacio con mis propios sentidos. Abrí la puerta con la llave de repuesto que seguía guardando desde años atrás. El olor me golpeó de inmediato, limpieza reciente, demasiado penetrante, casi agresiva. Era el tipo de olor que aparece cuando alguien intenta borrar algo.
Uno siempre friega más fuerte cuando quiere ocultar una culpa. La casa estaba inmóvil, suspendida en un silencio irreal. El árbol de Navidad continuaba encendido. Las luces parpadeaban como si la noche anterior hubiera sido un sueño torcido. Esa serenidad fingida me hizo estremecer. Caminé lentamente hacia la cocina. El mármol de la encimera brillaba con un orden que no correspondía al caos de una cena festiva. Nada de migas, nada de harina, ninguna huella del proceso de hornear los cupcakes. Una perfección sospechosa, demasiado perfecta. Me puse los lentes y comencé a revisar con la paciencia que dan los años. Abrí los cajones uno por uno, cubiertos moldes, papeles para hornear. Todo estrictamente acomodado. Luego fui a la alacena. El azúcar estaba en un frasco nuevo recién llenado. Ese detalle me erizó la piel. Recordé las palabras de Ramiro. La vi poner algo en el azucarero. Tomé el frasco entre las manos. Era más pesado de lo normal. Lo destapé con delicadeza. Un olor tenue químico, casi imperceptible, se mezclaba con la dulzura del azúcar. Volví a cerrarlo de inmediato. El corazón me golpeaba el pecho, pero no era miedo. Era claridad y rabia contenida. Saqué una bolsa de plástico del cajón y guardé el frasco dentro. No sabía aún qué haría con aquello, pero sí sabía que no debía dejarlo allí. Seguí revisando. En el fondo del cesto de basura encontré una bolsa cerrada con doble nudo. La abrí con cuidado. Dentro había restos de envoltorios de un frasco pequeño transparente sin etiqueta. En el fondo, apenas unas gotas secas de un líquido denso. Guardé todo. Cada objeto era una pieza más del rompecabezas que mi mente ya ensamblaba sin piedad. No estaban ahí por accidente. Mi hija nunca improvisó. Siempre fue meticulosa. Había planeado todo con antelación. Me senté en la silla de la cocina. Observé el lugar donde apenas horas antes habíamos compartido la cena. La imagen de su sonrisa mientras me ofrecía el cupcake regresó con una nitidez cruel. No era una sonrisa cariñosa. Era una sonrisa segura de sí, la sonrisa de quien cree haber cerrado un capítulo. Un escalofrío me recorrió entero. Caminé hasta su dormitorio no por morbo, sino siguiendo un impulso antiguo. En un cajón de la cómoda entre ropa interior y papeles viejos, encontré una carpeta azul. Dentro había impresiones de mis estados de cuenta, copias de escrituras, hojas con números marcados, fechas, anotaciones y cálculos. Sentí que el pecho se me encogía. Llevaba meses revisando mis bienes en silencio. Entre esos documentos encontré una hoja doblada con notas a mano. Mi nombre, el valor aproximado de cada propiedad, una suma final subrayada en rojo. Y debajo una sola palabra: Navidad. El aire se me cortó por un segundo. No quedaba sombra de duda. Guardé la carpeta tal cual. Tomé fotos de cada hoja con mi teléfono. No quería alterar nada. Sabía que la policía ya recolectaba pruebas, pero también sé que la verdad necesita varias capas de respaldo para no quebrarse. Antes de salir, regresé a la cocina. Observé el sitio donde había dejado el frasco de azúcar. Pensé en cuántas veces había endulzado mi vida allí, cafés compartidos, risas suaves, gestos insignificantes que antes parecían eternos. Jamás imaginé que el azúcar sería algún día
la prueba de una traición mortal. Salí de la casa y cerré con llave. El sol comenzaba a hundirse, tiñendo la vereda de sombras largas. Respiré hondo antes de subir al coche. Me sentía extraño, como si acabara de abandonar un escenario de crimen aún en desarrollo. Fui directo al hospital. Necesitaba hablar otra vez con Ramiro. Cuando entré en su habitación, estaba despierto, más lúcido. Le mostré sin pronunciar palabra la foto del frasco de azúcar. Sus ojos se abrieron tensos. «Eso estaba en la mesa», susurró. Ella se levantó antes del postre y fue a la cocina. «¿La viste hacer algo más?», pregunté. «Solo mover cosas», respondió. «Creí que estaba ordenando». Asentí. Ya no necesitaba más explicaciones. Le pedí que descansara. Al salir me acerqué a la gente que vigilaba el pasillo. Le mostré las fotos. Su expresión se endureció. «Esto es importante», dijo. «Vamos a añadirlo al expediente». Esa misma noche me tomaron otra declaración. Entregué las imágenes, describí lo que había hallado. Cada palabra dolía como una astilla, clavándose en mi garganta, pero no omití ninguna. Ya no pensaba callar. No por ella, no por nadie. Cuando regresé a casa, era ya madrugada. Me quité el abrigo lentamente, como si cada prenda cargara un peso desconocido. Me senté en la cama sin encender la luz. En la oscuridad repasé lo vivido en apenas unas horas, el padre incrédulo, el hombre suspicaz, el testigo que ya no podía huir de la verdad. Cada versión de mí mismo se despedía para dejar paso a otra más dolida. Esa noche no soñé. Permanecí despierto hasta que el cielo comenzó a aclarar. A primera hora el teléfono sonó. Era la policía. La voz de la agente sonaba distinta, más grave. «Señor, el laboratorio confirmó restos de una sustancia tóxica en el azúcar de la casa de su hija. Coincide con lo hallado en la sangre de su yerno». Cerré los ojos. «Entonces no fue un accidente», murmuré. «No». Ya no respondió. Colgué sin poder articular nada más. Me acerqué a la ventana. Afuera, la ciudad despertaba como cualquier otro día, gente caminando, autobuses, pasando panaderías, abriendo sus puertas. Y yo, con una verdad recién confirmada, ya no pertenecía del todo a ese mundo. El mundo seguía moviéndose ajeno a la ruina silenciosa que se abría paso dentro de una familia. Y en el fondo, algo más se quebró dentro de mí. No fue sorpresa, fue la última resistencia de un padre que aún quería creer en la inocencia de su hija. Ese hilo final terminó por romperse. Horas más tarde, supe que los agentes habían regresado a la casa con una orden más amplia. Retiraron frascos adicionales, objetos, indicios que antes no habían visto. También me informaron que mi hija comenzaba a ser considerada de manera formal como sospechosa. La palabra me atravesó con un sabor amargo, mitad náusea, mitad alivio. Sospechosa. No hija. No anfitriona. Sospechosa. Esa tarde caminé sin rumbo durante horas. Necesitaba desgastar el cuerpo para darle espacio a la mente. Pensé en todo lo que había permitido en nombre del amor. Pensé en cuánto había callado por miedo a perderla, y aún así había estado ahí a un suspiro de perder la vida por ese mismo silencio. Comprendí entonces
que no solo había descubierto un crimen, había descubierto el precio de confundir durante tantos años protección con ceguera. Y ya no podía volver a cerrar los ojos. El día amaneció denso, como si el aire cargara una culpa espesa. Me desperté antes del sonido del reloj, con la sensación amarga de que algo irreversible ya estaba en marcha. Mi hija era ahora oficialmente sospechosa de intentar asesinar a su propio padre, aunque el cuerpo que casi pagó la muerte había sido el de su marido Ramiro. Esa verdad se acomodó en mi pecho como una roca imposible de mover. El teléfono vibró pasadas las 9. Era el agente asignado al caso. Necesitamos que venga a firmar una ampliación de su declaración. Nuevas pruebas refuerzan la investigación. No pregunté cuáles ya intuía la magnitud de lo que habían hallado. En la comisaría me mostraron el informe completo. El veneno encontrado en el azúcar y en la sangre de Ramiro coincidía con una sustancia de uso restringido difícil de adquirir. No era algo que se comprara al paso. Para obtenerla, hacía falta contactos, planificación, dinero. Nada había sido impulsivo. Nada era un error. Al escucharlo, la última excusa que yo sostenía se derrumbó. La idea de que mi hija simplemente hubiera perdido la cabeza en un momento de desesperación. No. Aquel acto había sido frío, pensado, ejecutado con precisión. ¿Desde cuándo sospecha que su hija planeaba esto?, preguntó el agente. Respiré profundamente, desde que empezó a hablar obsesivamente de mi herencia, desde que dejó de verme como a un padre y comenzó a verme como un trámite. Asintieron sin palabras. Firmé los documentos con una mano firme. Ya no temblaba como al inicio. El miedo había sido sustituido por algo más denso, una tristeza serena. Al salir me senté en la vereda frente a la comisaría. El cielo gris parecía oprimirlo todo. Pensé en cuántas veces había evitado imaginar la muerte, y ahora entendía cuán cerca había estado de ella. Servida en una bandeja de porcelana con forma de cupcake. En el hospital, Ramiro había mejorado lo suficiente como para declarar. Yo no entré en la habitación. Me quedé en el pasillo apoyado en el respaldo de una silla metálica. Escuché retazos a través de la puerta entreabierta. No dudó al servirme el postre. Insistió en que lo comiera. Dijo que era especial. Cada frase era un martillazo contra la memoria. Cuando el investigador salió, me miró con gravedad. Su declaración fue clara. Confirma que su esposa le ofreció intencionalmente ese cupcake. Asentí sin poder pronunciar una sola palabra. Minutos después, el médico me informó que el pronóstico de Ramiro era delicado aunque estable. No moriría. Aquel alivio fugaz llegó acompañado de una verdad brutal. Su supervivencia convertía aquel acto en un intento de asesinato plenamente comprobable. Ya no quedaban dudas. Salí del hospital con pasos lentos. Cada persona que cruzaba parecía llevar una vida intacta. Yo, en cambio, caminaba dentro de una historia que ya no tenía retorno. Mi hija no apareció ese día. Su abogado le había recomendado guardar silencio. La familia comenzó a dividirse, sin decirlo, quienes creían en un malentendido y quienes intuían la gravedad real. Yo me mantuve lejos de todos. No buscaba aliados. Solo buscaba sostenerme de pie. Esa noche, al llegar a casa, abrí el cajón donde guardaba antiguos documentos.
Allí estaba mi testamento original firmado años atrás, cuando aún creía que la sangre aseguraba lealtad. Lo tomé entre las manos con una calma amarga. Era el mismo documento que ella había revisado a escondidas, el mismo que calculaba en hojas ocultas. Y entonces lo entendí con un frío que me atravesó entero. El envenenamiento no había sido un arrebato. Había sido un atajo hacia su herencia. Yo debía morir rápido, sin ruido, en medio de una Navidad donde las muertes parecen menos sospechosas. Me senté y lloré en silencio. No por mí. Lloré por la hija que creí tener. Y fue entonces cuando tomé la decisión definitiva. Al día siguiente llamé a mi abogado antes del desayuno. Le pedí una reunión urgente. Cuando llegó y nos sentamos, fui directo al punto. Quiero cambiar todo. Testamento, beneficiarios, cláusulas, todo. Me observó con seriedad. Existe una razón concreta. Mi propia historia, respondí, y el intento de borrarla antes de tiempo. Le entregué las copias de las pruebas. Revisó en silencio. «Esto es grave», murmuró. «Muy grave. Más grave es confiar a ciegas», respondí. Pasamos horas revisando documentos, propiedades, cuentas. Decidí que gran parte de mis bienes serían destinados a donaciones y programas sociales. El resto quedaría bajo una cláusula estricta que mi hija jamás podría tocar directamente. No por rencor, por justicia. Cuando terminamos sentí como un peso enorme caía de mis hombros, como si recuperara algo que llevaba años secuestrado. Al salir mi abogado me dijo: «Lo que hizo hoy le quitará la seguridad que buscaba con desesperación». «Tal vez así deje de buscar finales», respondí, mientras la sombra de la tarde se alargaba sobre la acera. Aquella tarde, mientras cruzaba el parque bajo un cielo opaco, cada recuerdo con mi hija regresó como un eco. Sus primeros pasos, su risa con la bicicleta nueva, su primer llanto por una decepción infantil. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que protegerme de ella. Ya entrada la noche, recibí un mensaje desde un número desconocido. Era suyo. «Sé que ya todos lo saben, pero tú y yo aún podemos arreglarlo». Leí cada palabra con la lentitud de quien descifra algo que ya no puede creer. No contesté enseguida. Me senté en el escritorio. Encendí la lámpara. Coloqué frente a mí los análisis, las fotografías del azúcar adulterada, los documentos recién firmados con el abogado. Todo aquello abría una distancia imposible de cerrar. Le respondí una sola frase. «Ya lo arreglaste todo tú esa noche de Navidad». Minutos después intentó llamarme. No levanté el teléfono. Esa noche dormí por primera vez sin sobresaltos desde el intento de envenenamiento. No dormí bien, pero dormí sin aquel grito interno que me perseguía. Algo en mi interior comenzaba a encontrar su lugar, aunque el orden trajera consigo ruinas afectivas. Entendí con una claridad feroz que la verdad que nadie imaginó ya no podía esconderse bajo la crema rosada de un cupcake. Estaba desnuda, cruda, irrefutable, y su rostro tenía exactamente la forma de una traición. No había pasado una semana desde mi respuesta seca cuando mi hija apareció en la puerta de mi casa. Era una tarde gris de esas que vuelven monocromáticos los colores del mundo. Yo estaba regando las plantas del frente cuando escuché su voz detrás de mí. «Papá», no me sobresalté. Llevaba días sintiendo su sombra cerca
esperando el momento de cruzar un límite. Me giré despacio. Estaba a apenas unos metros con los brazos caídos, la mirada hundida, el rostro sin maquillaje. Vestía un abrigo oscuro que apenas la sostenía. Por primera vez desde la Navidad no había arrogancia en su postura, había miedo puro y áspero. ¿Puedo pasar?, preguntó. La observé en silencio durante un largo instante y luego asentí. Entró con pasos medidos como quien pisa un terreno que ya no reconoce. Cerré la puerta tras nosotros y la llevé a la sala. No ofrecí café. Ella tampoco lo pidió. Se sentó en el borde del sofá rígida con las manos entrelazadas. «¿Cómo está él?», preguntó al fin. «Vivo», respondí. «Y eso lo cambia todo». Bajó la vista. Sus dedos temblaban pequeños espasmos de culpa o miedo. Yo no quería que pasara así», murmuró. «No fue un accidente», dije con frialdad. «Y tú lo sabes». Guardó silencio. Un silencio distinto, no era altivo, era calculado. Observaba mis reacciones buscando grietas afectivas donde colarse. Papá volvió a decir: «Todo esto se salió de control. Yo solo quería asustarte un poco». Sentí un calor subir por mi garganta. ¿Asustarme con qué? «Con la muerte», respondí. «El miedo no se dosifica cuando se juega con venenos». Levantó la mirada de golpe. Sus ojos brillaban húmedos pero aún sin lágrimas. Estaba desesperada, susurró. «No teníamos dinero. Las deudas nos estaban hundiendo. Tú siempre nos ayudaste. Yo pensé que si tarde o temprano te iba a pasar algo, al menos todo quedaría resuelto». Aquel mensaje cayó como una sentencia. «¿Resuelto para quién?», pregunté. «Para mí, para nosotros», balbuceó. «¿Y yo qué era en esa ecuación?», insistí. «Trago seco. Un obstáculo. Alguien con lo que necesitábamos». Cerré los ojos un instante. Nunca me había dicho algo tan brutal con tanta sinceridad. «Eso que hiciste tiene un nombre», dije con calma helada. «Y no es desesperación, es codicia». Se estremeció. «No me mires así», dijo. «Tú nunca pasaste por lo que yo pasé». «Yo pasé por cosas mucho peores», respondí. «Y jamás intenté matar a nadie». El silencio descendió entre nosotros. Afuera, un coche avanzó despacio por la calle húmeda. La vida seguía sin interés por nuestra tragedia. «La policía va a venir por mí», dijo finalmente. «Lo sé. El abogado me lo dijo». Respiró hondo. «Entonces, esta no es una visita de hija, es una despedida», respondí. Sus labios temblaron. «No quería despedirme así», murmuró. «Yo tampoco quería despedirme sobre una camilla», dije. «Pero las decisiones rara vez preguntan cómo queremos despedirnos». Sus ojos por fin se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas duras del orgullo roto. «¿Me odias?», preguntó. La miré un largo segundo. «No sé si lo que siento tiene nombre», respondí. «El odio quema. Yo lo que siento es frío». Ella bajó la cabeza. «Lo hice por miedo a quedarme sin nada. Y te quedaste sin algo mucho más grande», respondí. «Te quedaste sin un padre que confiara su vida en tus manos.
Levantó la vista sostenida por un hilo de orgullo. «Papá, no me llames así», ahora dije con firmeza. Ese nombre no se usa cuando uno planea la muerte del otro. Se tapó la boca con la mano. El temblor la recorrió. Yo no pensé que él se comería el cupcake, susurró. Pensé que lo comerías tú. Dentro de mí todo quedó en silencio, como si el mundo se detuviera un segundo. Gracias por confirmarlo, respondí. Ya no tengo ninguna duda. Se levantó bruscamente, caminó unos pasos y volvió a desplomarse en el sillón. No era así como debía pasar, repetía. No así. Nunca hay una forma correcta de envenenar a alguien, dije. Las lágrimas comenzaron a caer sin sonido una tras otra. Yo no me moví a consolarla. Ya no. ¿Qué vas a hacer conmigo?, preguntó por fin. ¿Me vas a entregar? La miré con una serenidad que no esperaba. Ya hice lo que debía como ciudadano, como testigo, y como hombre respondí. El resto no depende de mí. Pero podrías ayudarme, insistió. Podrías decir que exageraste, que dudabas, que te pusiste nervioso. Eso se llama mentir, dije. Y mentí por ti toda mi vida. Se acabó. El aire alrededor de ella se volvió tenso, quebradizo. Entonces ya está, murmuró. Ya no me queda nada. Siempre queda algo, dije. Lo que pasa es que ahora no te gusta lo que te queda. Se levantó despacio, caminó hasta la puerta. Antes de abrirla, se volvió. Pensé que me tendrías miedo. Te tuve miedo, respondí. Esa noche de Navidad. Ahora ya no. Abrió la puerta con torpeza. Antes de salir murmuró. Yo solo quería asegurar mi futuro. ¿Y perdiste el pasado?, respondí. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco. Y yo me quedé allí de pie, en medio de la sala, sintiendo cómo algo definitivo se quebraba para siempre. Esa noche comprendí que mi venganza no necesitaría gritos, ni golpes, ni sangre derramada. Mi venganza sería verla enfrentarse a lo que siempre intentó esquivar, la verdad. Y ahora, por primera vez desde que llegó al mundo, mi hija ya no podía esconderse detrás de su sonrisa perfecta. La casa quedó envuelta en un silencio espeso después de que se marchara. No era un silencio de calma, sino de cierre. Permanecí frente a la puerta cerrada varios segundos escuchando mis propios latidos resonar con violencia en mis oídos, como golpes secos contra una pared invisible. Aquella visita había sido su último intento de manipulación, el gesto desesperado de quien sabe que el suelo se ha abierto bajo sus pies. Caminé despacio hasta el comedor y me senté. El reloj marcaba las 6 de la tarde. Afuera, el cielo comenzaba a diluirse en sombras. Encendí la lámpara del escritorio y abrí el cajón donde guardaba las copias del Nuevo Testamento. Las extendí sobre la mesa. El papel crujió bajo mis dedos como si también entendiera el peso de lo que representaban. Recordé el rostro de mi abogado mientras ordenábamos cada cláusula. No había juicio en sus ojos, solo profesionalismo. Para él, yo era un cliente revisando un legado. Para mí, era la confirmación silenciosa de algo más profundo, la ruptura final entre lo que fui como padre y lo que debía ser como hombre. Al día siguiente regresé a su oficina. Firmé cada hoja con la firmeza de quien ya no tiembla. No hubo dudas, no hubo arrepentimiento. Cada firma era un cierre.
cada rúbrica una frontera definitiva. Cuando terminé, el abogado habló con voz grave. A partir de hoy su hija queda sujeta a una condición estricta, dijo. Solo podrá acceder a una parte mínima si un juez determina que no tiene responsabilidad penal. Asentí. «¿Y eso no va a ocurrir?», respondí. Salí de allí con una mezcla de cansancio y alivio. No sentí triunfo, sentí orden. Ese orden que llega cuando por fin limpias una herida infectada durante demasiado tiempo, incluso si el dolor sigue latiendo. Por la tarde recibí una llamada del banco, intentos de movimientos sospechosos en cuentas donde ella ya no figuraba. Transferencias rechazadas. Lo había intentado aún después de todo. Quiso mover lo que ya no le pertenecía. No me sorprendió. Solo confirmó que su ambición seguía intacta, aunque ahora estuviera acorralada. Horas más tarde, el abogado volvió a llamarme. Intentaron presentar un recurso para frenar la modificación del testamento, dijo. Alegan presión emocional. Solté una risa corta, amarga. La presión emocional casi me mata, respondí. Siga adelante. Colgamos. Y me quedé en silencio otra vez. Pensé entonces que mi hija aún no comprendía lo esencial que ya no tenía poder sobre mí. Durante años lo tuvo sin saberlo. Mis decisiones estaban guiadas por el temor a perderla. Ese miedo murió la noche del cupcake que no comí. 2 días después supe que el juez rechazó cualquier intento de impugnación. El documento era válido, firme e intocable. Fue la primera grieta real en la coraza que ella había querido construir a base de veneno. Aquella noche dormí profundamente por primera vez desde Navidad. Sin sobresaltos, sin pesadillas. Desperté con una lucidez nueva. Por la mañana, mientras tomaba café en la cocina, escuché un golpe en la puerta. Era un oficial. Venía a notificarme que mi hija sería citada de nuevo, ahora bajo una figura más severa, intento de homicidio con agravantes. Las palabras dichas con tanta sencillez me estremecieron. El oficial me miró con respeto. «Usted hizo lo correcto», dijo. Asentí sin contestar. La frase no alcanzaba a contener lo que había vivido. Ese mismo día, uno de mis cuñados vino a verme. Siempre había sido un hombre tibio, de esos que prefieren no tomar partido. «La familia está dividida», dijo. «Algunos creen que deberías ayudarla». Lo miré con calma. «Ya la ayudé toda mi vida», respondí. «Ahora debe enfrentar lo que hizo». «Pero sigue siendo tu hija», insistió. «Y yo sigo siendo el hombre al que intentó matar», dije. No dijo nada más. Bajó la mirada y se marchó sin despedirse. Entendí entonces que no solo estaba perdiendo a mi hija, también perdía viejas ilusiones sobre la familia como refugio seguro. A veces la familia hiere con una precisión que nadie más posee. Esa tarde, mientras acomodaba cosas en el altillo, encontré una caja vieja con fotografías. La abrí. Ahí estaba ella pequeña, con un vestido blanco, sentada en mis rodillas en su primer cumpleaños. Sonreía con una inocencia que ya no existe. Me observé a mí mismo en aquella imagen con ternura y tristeza. Le hablé en voz baja a ese hombre del pasado. No sabías lo que venía, pero amaste como pudiste.
Guardé la caja sin romperla. No debía borrar mi historia, solo colocarla en su sitio justo. Horas más tarde sonó el teléfono. El número era uno que conocía demasiado bien. No respondí. Dejé que sonara hasta cortarse. Luego llegó un mensaje. Me dijeron que ya no tengo nada, que todo cambió. Necesito verte. No contesté. Apagué el teléfono. Esa noche, desde la ventana, vi un coche pasar lentamente frente a mi casa. No distinguía quién llevaba dentro. No lo necesitaba. La sombra de mi hija seguía rondando, buscando una rendija para entrar. Pero mi casa ya no tenía puertas abiertas para ella. Al día siguiente, los medios locales comenzaron a murmurar sobre el caso: una mujer investigada por envenenamiento en una cena navideña. Pocos detalles, pero suficientes para avivar el rumor. Yo no leí nada. No quería conocer versiones ajenas de mi tragedia. A media mañana, el abogado me llamó con un tono distinto. Hay un documento que su hija no sabía que usted había firmado hace años, dijo. ¿Cuál? Pregunté. Un poder preventivo de administración que se activaba si usted era considerado incapaz o fallecía, explicó. Ella creía que entraría en vigor con su muerte, pero quedó anulado ayer con el Nuevo Testamento. Un frío lento me recorrió. ¿Eso significa que ya no tiene acceso a nada?, pregunté. Exactamente, respondió el abogado. Nada inmediato, nada indirecto, nada oculto. Colgué despacio. Aquello era el golpe final que mi hija no había imaginado. Todo su plan descansaba sobre ese poder que creía tener asegurado. Ese documento era la puerta por la que esperaba entrar al final de su jugada. Pero esa puerta ya no existía. Por primera vez desde Navidad sentí algo parecido a una justicia silenciosa acomodándose en su sitio. Esa tarde recibí otro mensaje suyo, una sola palabra: arruinaste mi vida. La leí sin prisa. Pensé la respuesta varios minutos. Al final escribí: no. Tú intentaste quitar la mía. No volvió a escribir. Esa noche comprendí que aquel documento que ella jamás anticipó no era solo un trámite legal, era el símbolo de algo mucho más hondo. Había dejado de ser el padre que protegía incluso mientras lo traicionaban. Ahora era simplemente un hombre que ya no estaba dispuesto a morir para sostener una mentira. Y su caída, hasta entonces invisible, empezaba a acelerarse. La llamada llegó poco después del amanecer. El teléfono ya no me sobresaltaba como antes, pero seguía cargando una gravedad que se había vuelto parte de mis días. Era el hospital. La enfermera habló con un tono firme, casi solemne. Su yerno está completamente consciente. La policía ya tomó una declaración inicial. Necesitan que usted se presente hoy mismo. Colgué y permanecí sentado en la orilla de la cama unos segundos. Sabía lo que ese día significaba. No era solo la continuidad del caso, era el momento en que la verdad dejaría de flotar como sospecha para convertirse en hecho público. Me vestí despacio, como quien se prepara para un velorio propio. En el hospital, el pasillo estaba más concurrido que de costumbre. 2 agentes custodiaban la habitación de Ramiro.
Cuando entré, él estaba semisentado con algo más de color en el rostro. Sus ojos, todavía cansados, me miraron con una mezcla de gratitud y vergüenza. «Gracias por salvarme sin saberlo», murmuró. Negué suavemente. No fue un acto heroico, fue instinto de viejo. Intentó sonreír, pero la mitad de su rostro no obedeció. Minutos después entraron los agentes. Sacaron una grabadora y le pidieron que relatara todo desde el principio. Yo me quedé en un rincón en silencio. Ramiro describió cada paso con una precisión que helaba la sangre, la insistencia de mi hija para que comiera el sabor raro, el ardor inmediato, el mareo que lo desplomó. Cuando mencionó el azucarero, vi a uno de los policías cruzar una mirada significativa con su compañero. Al terminar, uno de ellos asintió. «Coincide con los análisis de laboratorio. La sustancia sigue en su organismo». Luego me pidieron hablar. Conté lo hallado en la casa, el frasco, los papeles, las fotografías. Cada palabra era otro clavo en el ataúd de la mentira. A mitad de mi declaración, un oficial recibió una llamada. Se apartó unos pasos. Cuando volvió su gesto, había cambiado. «Acaban de confirmar algo más», anunció. En la cocina se encontraron trazas del mismo químico en utensilios usados únicamente para los cupcakes. Sentí cómo el aire se volvía más denso. «Eso basta para una orden de detención inmediata», añadió. Nadie habló por un momento. Cerré los ojos. La palabra detención era demasiado grande, demasiado final, pero ya no había camino de regreso. «¿Dónde está mi hija ahora?», pregunté. «En su domicilio», respondió el agente. «Pero eso cambiará en cuestión de horas». Salí del hospital con pasos pesados. Afuera, el sol brillaba con una intensidad casi cruel. El mundo ofrecía un día claro, mientras mi vida seguía desmoronándose por dentro. Me senté en una banca frente a la entrada. Vi a otras familias abrazarse. Vi risas contenidas, despedidas cálidas. Quise pensar que en algún lugar alguien celebraba que un ser querido había sobrevivido. Pero en mi pecho no quedaba sitio para celebraciones. Cerca del mediodía volvió a sonar el teléfono. Era mi abogado. El fiscal solicitó la detención de su hija. La orden se ejecutará hoy. Guardé silencio unos segundos. Miré mis manos. No sentí sorpresa. Sentí un cansancio profundo, antiguo. «Gracias por avisar», dije. «¿Está bien?», preguntó él. «No, pero tampoco estoy mintiendo». Colgamos. Las horas siguientes fueron una espera muda. Caminé por el barrio sin dirección. La gente me saludaba como siempre. Nadie sabía nada todavía. Yo cargaba un secreto pesado como una piedra mojada. En cada esquina imaginaba el instante en que los agentes tocarían su puerta. Imaginaba su expresión, su voz, quebrándose su caída. Al caer la tarde, estaba sentado en mi comedor cuando el noticiero interrumpió la programación. «Último momento», anunció la presentadora. Levanté la vista. Mostraron imágenes borrosas del operativo policial frente a una casa que reconocí de inmediato. La casa de mi hija. No había audio, solo imágenes. Vi patrullas, vecinos observando 2 agentes entrando. Minutos después, mi hija salió esposada entre ellos. El rostro cubierto, la cabeza baja,
el mismo abrigo oscuro que usó cuando vino a pedirme ayuda. Sentí un nudo en la garganta que me dejó sin aire. La presentadora hablaba de un supuesto intento de envenenamiento en una cena navideña. No mencionaron nombres, pero yo sabía que aquel fragmento ya estaba entrando en el territorio de lo irreversible. Apagué el televisor y me quedé sentado en la penumbra. No lloré, no grité. Mi rostro permaneció inmóvil como si mi cuerpo temiera abrir una compuerta emocional imposible de cerrar después. Esa misma noche, el teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Respondí. Una voz firme dijo: «Le informamos que su hija ha sido detenida y trasladada a la comisaría central. Su declaración será tomada en las próximas horas». «Entiendo», respondí. «Usted podría ser citado nuevamente. Estaré disponible». Colgué, me levanté y caminé lentamente hacia la ventana, mientras la noche ajena e implacable seguía su curso. La calle permanecía quieta, con algunas luces encendidas en las casas vecinas y perros ladrando a lo lejos, como si anunciaran un presagio que nadie quería escuchar. Pensé en mi hija, ahora sentada en una celda fría, enfrentando por primera vez el peso real de sus actos. No sentí alivio, tampoco venganza. Sentí una tristeza densa, casi física. Esa noche apenas dormí. Los recuerdos de su infancia regresaron como olas silenciosas. Su primer día de escuela, su primer diente bajo la almohada, su primer desamor. Y ahora, un final que jamás imaginé escribir para ella. A la mañana siguiente, me citaron nuevamente en la fiscalía. Me hicieron preguntas finales, me detallaron cada cargo: intento de homicidio, agravado, premeditación, manipulación de sustancias tóxicas. Escuché cada palabra como si perteneciera a otra historia, aunque cada una llevaba mi propia sangre entre líneas. Al salir me encontré con uno de mis sobrinos. Tenía los ojos hinchados. «Ya todos lo saben», me dijo. «La familia está en shock». Asentí. El shock se pasa rápido. La verdad dura toda una vida. Esa tarde, mientras el sol se desvanecía detrás de los edificios, me senté solo en la cocina y preparé café. Lo bebí despacio. Ese sabor simple, honesto, era ahora el límite más claro entre lo que permanecía intacto y lo que había sido contaminado. Entendí que el día en que la verdad salió a la luz no fue el día en que detuvieron a mi hija. Fue el día en que yo dejé definitivamente de proteger una mentira disfrazada de amor. Comprendí también que desde ese momento la historia ya no me pertenecía a mí, la justicia la había hecho pública. La noche de su detención fue interminable, como si el tiempo se espesara solo para recordarme cada segundo lo irremediable. Permanecí en casa con la luz del comedor encendida, sentado frente a la mesa, donde una vez compartimos pan, risas y silencios llenos de grietas. Afuera, la ciudad respiraba con normalidad ajena al derrumbe de una familia entera. Pasada la medianoche, sonó el teléfono. Era mi abogado. La imputación es formal. No habrá liberación inmediata. La trasladarán al centro de detención antes del amanecer. Agradecí la información y colgué. No pregunté más. No necesitaba detalles para saber que aquello era definitivo. Al amanecer,
La noticia ya estaba por todas partes. Titulares, opiniones, rumores. Nadie decía su nombre, pero todos sabían quién era. Una mujer detenida por intentar envenenar a su padre en una cena navideña. Aquella frase me atravesó como un cuchillo sin filo lento y profundo. A media mañana comenzaron a llegar llamadas familiares, conocidos, gente que no oía mi voz desde años. Algunos querían confirmar el escándalo, otros ofrecían palabras torpes de apoyo. Respondí poco. No tenía fuerzas para sostener conversaciones que ya no podían cambiar nada. Su marido Ramiro apareció ese mismo día. Pálido, flaco, aún débil por la intoxicación. Caminaba con esfuerzo. Tenía que venir, dijo al entrar. No podía quedarme sin hablar con usted. Nos sentamos frente a frente. Al principio ninguno dijo nada. Nunca pensé que ella sería capaz de algo así, murmuró. Discutíamos por dinero, sí, pero jamás imaginé que pudiera planearlo. Yo tampoco respondí. Y la conozco desde que nació. Bajó la mirada. Me utilizó, susurró. Y casi me mata. Nos utilizó a ambos, dije con serenidad amarga. Permanecimos callados unos segundos. Voy a pedir el divorcio, anunció al fin. No puedo volver a mirarla. Asentí. No había palabras para eso. El matrimonio que ella había usado como fachada se derrumbaba junto con todo lo demás. Cuando Ramiro se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Un silencio distinto, más pesado, más irreversible. Por la tarde, un agente judicial tocó la puerta con una notificación. Embargo preventivo de todas las cuentas y bienes a nombre de mi hija, vehículos, tarjetas, propiedades, todo quedaba congelado. Firmé como testigo. Al hacerlo sentí algo parecido al sonido de una puerta de acero cerrándose para siempre. Horas después recibí un mensaje de un número desconocido. Era un abogado que ya no la representaba. Se han retirado todos los apoyos privados. Nadie quiere asumir el caso. No me sorprendió. Cuando la verdad emerge, también se desnudan las lealtades. Aquella noche, cenando solo el noticiero, mostró el traslado de los detenidos a la cárcel provincial. Entre rostros cubiertos y luces intermitentes, reconocí su figura por un instante. Caminaba escoltada con la cabeza baja, el pelo revuelto, la ropa arrugada. Ya no era la mujer segura que organizaba cenas perfectas y hablaba de planes ambiciosos. Era alguien enfrentando el peso exacto de sus actos. No sentí satisfacción. Sentí una tristeza profunda, casi paternal, que me tomó por sorpresa. Cerré los ojos y en mi mente apareció ella niña corriendo por el patio con un helado derritiéndosele en la mano. Pensé en cuánto puede torcerse una vida sin que uno lo note. Al día siguiente comenzaron los efectos sociales, vecinos que evitaban mi mirada, otros que se acercaban con curiosidad disfrazada. Algunos susurraban: ¡qué horror! Yo asentía con educación. Nadie me gritaba, nadie me juzgaba. El respeto venía ahora desde un lugar extraño, la compasión. 2 días después me citaron para ratificar mi testimonio ante un juez. Entré en la sala con pasos lentos pero firmes. Ella estaba allí detrás de un cristal con el rostro demacrado. No levantó la vista cuando entré. Yo tampoco me acerqué. Declaré con calma sin suavizar detalles.
Cuando terminé, el juez anunció que la prisión preventiva se mantenía. La escuché sollozar detrás del vidrio. No la miré. Al salir, uno de mis sobrinos me esperaba en el pasillo. «Ella pidió que hablara contigo», dijo con cautela. «Dice que quiere pedirte perdón». Respiré hondo. «El perdón no evita las consecuencias», respondí. «Y yo ya no soy el juez de su vida». Mi sobrino bajó la cabeza y se alejó. Aquella tarde, al regresar a casa, encontré una bolsa colocada junto a la puerta. Era de su marido, con algunas de sus cosas adentro, ropa, documentos, fotografías que aún conservaban su olor. No quise mirarlas. Llevé la bolsa hasta la habitación del fondo y cerré la puerta sin entrar. No tenía fuerzas para enfrentar objetos que de algún modo seguían vivos. Pasaron los días y la historia dejó de ser novedad para los medios. Las noticias buscaron otros escándalos. La familia, en cambio, quedó rota en pedazos que ya no encajaban entre sí. Algunos se pusieron de mi lado, otros del suyo. Yo no me sumé a ninguna batalla interna. Mi guerra había terminado hacía tiempo. Una semana después de su detención, llegó la notificación definitiva. Los cargos se formalizaron. La causa avanzaba a juicio sin derecho a fianza. Su futuro, ese que intentó asegurar con veneno, quedaba ahora en manos frías impersonales de la justicia. Esa noche, sentado en la cama, entendí que ella lo había perdido todo: dinero, libertad, reputación, matrimonio, su círculo social. Todo se había desplomado en cuestión de horas. Pero también comprendí algo aún más doloroso: yo había perdido a mi hija mucho antes de que ella perdiera todo. No dormí en toda la madrugada. El pasado cruzaba por mi mente como una cinta mal editada, momentos felices mezclados con señales que jamás quise leer. Me hice la pregunta inevitable que los padres se hacen alguna vez. ¿En qué momento exacto dejamos de encontrarnos? Al amanecer preparé café. El vapor subía lento en espirales frías. Miré mis manos temblorosas no por la edad, sino por el peso de lo vivido. Comprendí entonces que su caída no me devolvía nada, ni la confianza perdida, ni el tiempo ni la tranquilidad. La venganza, al fin lo entendí, no devuelve. Solo acomoda lo que estaba fuera de lugar. Y esa misma noche, mientras ella perdía todo en una celda, yo enterraba la última ilusión de que el amor por sí solo bastaba siempre. El tiempo después de lo ocurrido empezó a moverse extraño. Los días ya no corrían rápidos como antes, pero tampoco pesaban como en las primeras semanas. Había un ritmo nuevo, silencios largos, rutinas discretas. Una calma que venía del cansancio, no de la paz. Seguía despertando temprano, preparando café sin azúcar, mirando la calle desde la ventana, como si buscara alguna señal de que todo había sido una pesadilla. El juicio aún no empezaba, pero ya tenía fecha. Cada mañana arrancaba una hoja del calendario con una mezcla de resignación y claridad. No por ansiedad, sino porque sabía que ese día sería el cierre final de una herida que ya no sangraba, pero tampoco sanaba. Una tarde recibí la citación oficial para declarar. El sobre llegó por correo certificado. Lo abrí con manos firmes sin el temblor de meses anteriores. Leí mi nombre completo, el número de expediente, la fecha.
todo escrito con la frialdad gris de la burocracia. Guardé el documento en el cajón del escritorio. Ya no necesitaba repasarlo una y otra vez, la verdad estaba ordenada dentro de mí. Días después visité a Ramiro en el hospital. Ya caminaba por su cuenta, aún delgado pero con una firmeza nueva en los ojos. «Me voy a mudar», dijo. «Lejos de aquí». «Es una buena decisión», respondí. «No quiero seguir respirando el mismo aire que ella». Asentí. «Cada quien huye de lo que puede. Quiero que sepa algo», añadió. «No lo culpo por nada. Si usted no hubiera cambiado los platos, yo no estaría aquí. Si yo hubiera confiado menos, antes, respondí, quizá nada de esto habría ocurrido». Nos quedamos en silencio. Luego me estrechó la mano con una gratitud genuina. Intuí que ese hombre al que salvé sin proponérmelo sería quizá la única persona que comprendería toda la verdad. El día del juicio llegó sin que me diera cuenta. El cielo estaba gris como tantas otras veces, pero ese gris pesaba más. Me puse un traje oscuro que casi no usaba. En el espejo, el hombre que me observaba no solo era mayor, era más flaco, más austero, más consciente. En el tribunal el murmullo llenaba el aire, abogados, periodistas, policías curiosos. Me senté en el lugar asignado. No miré hacia el fondo hasta escuchar el arrastre de las esposas. Entonces levanté la vista. Ahí estaba ella, mi hija, más pequeña de lo que recordaba. El rostro hundido, los ojos apagados, la espalda doblada. No quedaba rastro del orgullo que siempre sostenía su mentón. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. No vi rencor, no vi súplica. Solo una tristeza reseca, resignada, como si por fin entendiera el alcance de lo que había hecho. Aparté la mirada. Cuando el juez me llamó, caminé hacia el estrado con paso lento pero firme. Pronuncié mi juramento y relaté cada detalle desde aquella víspera de Navidad. La sonrisa, el cupcake, mi inquietud, el cambio de platos, la caída de Ramiro, la ambulancia, el hospital, el azúcar, los papeles, la visita a nuestra última conversación. No elevé la voz, no adorné nada, no vengué nada con palabras, dije la verdad como quien reconoce una cicatriz. Cuando terminé, el juez asintió. Los abogados quedaron inmóviles. En la sala no se oyó ni un murmullo. La verdad, cuando se dice sin rabia, pesa más. Mi hija declaró después. Admitió parcialmente los hechos, habló de desesperación, de miedo, de deudas, de una depresión que la ahogaba. Yo escuché sin mover un músculo. No negué su desesperación, pero su desesperación no negaba el intento. Al cerrar la jornada, el juez ordenó un receso antes del dictado de sentencia. Salí al pasillo con el pecho apretado. Me apoyé en una pared para recuperar el aliento. Un periodista se acercó con un micrófono. No le respondí. Ya había dicho todo ante quien debía oírlo. Horas más tarde se anunció el veredicto preliminar: culpabilidad confirmada, pena de prisión efectiva a determinar en la sentencia final. Ella escuchó sin derrumbarse. Yo tampoco me moví ni siquiera cuando los agentes la sacaron de la sala. No lloré, no sonreí. Cerré los ojos. Nada más. Días después recibí una carta suya escrita con su letra. Breve, sin excusas.
Papá, no te pido que me perdones. Solo quería que supieras que ahora entiendo todo quizá demasiado tarde. La leí varias veces. No respondí. No por odio, sino por respeto al silencio que tantas veces me sostuvo. La siguiente Navidad no tuvo mesa grande ni música en la radio. Pasé la noche frente a una cena sencilla. A medianoche levanté una copa de agua y brindé en silencio. No por lo perdido, no por lo que salió mal. Brindé por seguir vivo. Esa fue la verdadera victoria. Hoy escribo estas líneas en la misma casa de siempre, pero yo ya no soy el mismo. El dolor no me hizo más fuerte, me hizo más claro. Aprendí que el amor sin límites puede convertirse en una forma de destrucción, que la sangre no garantiza lealtad, que a veces el acto de mayor dignidad es negarse a salvar a quien nunca quiso salvarte. La Navidad ya no será igual. Cada diciembre volverá a mi mente aquella sonrisa, el cupcake, el plato cambiado, el destino torcido en un gesto mínimo. Pero también vuelve algo más, la certeza de que escuché a tiempo esa voz interior que me dijo que algo estaba mal. No todos reciben una segunda oportunidad. Yo la tuve. Y aunque el precio fue insoportable, sigo respirando. Camino, duermo. A veces miro el cielo con tristeza, otras con una paz que antes no conocía. La historia concluyó en los tribunales, pero para mí terminó la noche en que entendí que mi vida también merecía ser protegida incluso de mi propia sangre. Ha pasado un año. El árbol volvió a la sala, pero ya no lo miro con inocencia. Lo observo como a un testigo silencioso de todo lo que fui y de todo lo que sobreviví. Aprendí a vivir sin esperar llamadas que ya nunca llegarán, a caminar sin mirar atrás cada 5 pasos. Y sobre todo, aprendí esto: el amor verdadero no siempre se demuestra entregándose, sino sabiendo cuándo poner límites sin perder la humanidad.